Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir hoy una clase integradora del primer cuatrimestre, la última clase del primer cuatrimestre, pero con un formato distinto que tiene que ver con la posibilidad de que me puedan escuchar y me puedan ver, y esto nos acerca un poquitito más, ¿sí? Me gustaría que después también ustedes al final de este video tengan esta posibilidad de ver si nos podemos seguir mirando y escuchando, que eso está bueno, ¿sí? Eh, Nos tocó aprender y enseñar entre pantuflas y PDF, ¿no? Digo, este tema de la pandemia y el aislamiento nos generó un nuevo contexto y tuvimos que aprender a las apuradas. Eh, no obstante, ustedes saben que esta asignatura ya había sido pensada antes de la pandemia, ya había sido pensada en el formato semipresencial virtual, que el plan de estudios nuevo del profesorado de matemática así lo permite. Así que yo ya estuve trabajando previamente con el formato de guía didácticas y demás, entonces, digamos, no me encontró este escenario en forma, digamos, improvisada. Así que de alguna manera creo que lo pudimos suplir bastante bien. Ustedes después me dirán la experiencia que tuvieron de cursada, ¿sí? Pero creo que también, así como los docentes nos tuvimos que tener que adaptar a las apuradas, también me parece valioso también recordar y ver el tema del esfuerzo que ustedes también han hecho en este contexto. Eh, Creo, espero que todos aquellos que se inscribieron a principio de año hayan perseverado en la cursada, porque los momentos de crisis o nos pueden derrumbar o nos pueden ayudar a salir fortalecidos, ¿no? Es decir, o nos quedamos en el lamento o intentamos el cambio. Así que espero que lo último haya sido lo que prevaleció en estos tiempos. Y algo que nos tendría que permitir este tema de la pandemia, este tema del aislamiento y demás, es empezar a preguntarnos qué aprendimos en este contexto. Digamos, más allá de los contenidos de las asignaturas, más allá de los temas vistos, qué aprendizajes en general, qué cosas creo que soy o que estoy mejor, ¿no? Es decir, en qué cosas, digamos, salí fortalecido de esta experiencia. Vamos después me lo cuentan, en el foro que vamos a habilitar de esta clase. Vamos a comentarles, vamos a ver que la asignatura, yo les dije en la clase inicial, esta asignatura está formada por dos tramos. El primer tramo que habla sobre de la diversidad en y para la educación, es decir, que tiene que ver más con una reflexión general sobre el enfoque de aulas heterogéneas, sobre la situación de la inclusión, de la escuela inclusiva, todas las características que tiene este enfoque, este poder reconocer la diversidad. Y el segundo tramo ya tiene más una mirada didáctica, metodológica, porque vamos a trabajar el diseño de la enseñanza para aulas heterogéneas. Es decir, un primer tramo más de tipo reflexivo y un segundo tramo más desde la mirada metodológica, ¿no? Ya nos vamos a internar un poco en el cómo ir pensando en esto de educar en la diversidad. Entonces estuvimos, como les decía, trabajando en tres guías didácticas. La primera guía didáctica, su título es Educar en y para la diversidad. Y empezamos pensando o describiendo qué pasa con esta escuela moderna y normalizadora que fue la que fuimos, digamos, heredando, fue la que hemos heredado y con la que todavía tenemos que ir como retrabajando, digamos, su dinámica, como para poder despojarnos de esta mirada uniformadora, homogeneizadora, este molde único para todos, si queremos poder empezar a pensar en una escuela distinta. Esa escuela moderna partió de un concepto que es el concepto de igualdad de oportunidades, suponiendo que dando a todos los mismos, ya ahí está presente un principio de justicia. Este formato, este dispositivo escolar, produjo una gramática de la escolaridad sostenida en el aprendizaje monocrónico. Ustedes en el primer foro advirtieron claramente, ¿no?, qué pasa con esto del cronosistema, de pensar todo un sistema educativo en función de unos tiempos muy pautados, muy rígidos. También suponiendo que todos había que enseñarles a todos en el mismo tiempo, con la lógica de la presencialidad. Fíjense ahora cómo este tema de la pandemia
puso en crisis esta lógica de la presencialidad y la descontextualización de los aprendizajes. Es decir, contenidos que estaban pensados más con la lógica escolar, con la lógica más disciplinar y con pocas conexiones con el mundo de lo real. Y obviamente también esta escuela moderna y normalizadora puso mucho el acento en el disciplinamiento de los cuerpos y en las prácticas autoritarias. Y esto ha hecho que, al sostener un cronosistema, también se establecen cronologías de aprendizaje. Y esta cronología del aprendizaje generó esta fractura entre, por un lado, las trayectorias teóricas que el sistema piensa y las trayectorias reales, que son las que realmente se producían dentro del aula. No es cierto que en primer año de secundario, en segundo año de secundario, tenemos chicos de 12 años, chicos de 13 años. En realidad tenemos chicos con edades distintas. Pero la escuela lo que ha hecho, la escuela moderna lo que ha hecho fue invisibilizar esas diferencias. Y obviamente invisibilizó aún más las trayectorias no encausadas, ¿no? Es decir, que quedaron por fuera de la escuela común. Entonces, si pretendemos educar en y para la diversidad, tenemos que problematizar algunos conceptos, como alteridad, normalidad, anormalidad, diferencia, diversidad, discapacidad, que ustedes trabajaron en la guía número 1 con el texto de Carlos Escliar. Y entonces, cuando uno piensa en empezar a reconocer las diferencias, lo primero que uno empieza a pensar es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hay que adaptar las estrategias para cada uno. Es decir, si yo tengo un aula con 30 chicos, tengo que pensar 30 estrategias distintas. No se trata de eso, ¿sí? Se trata fundamentalmente de pensar estrategias de enseñanza desde el enfoque de las aulas heterogéneas, que es lo que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre, y formar en el respeto hacia la diversidad y la valoración de las diferencias. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente, una pata que tiene que ver con lo metodológico, pero otra pata tiene que ver con lo actitudinal. De nada nos sirve que nos podemos a pensar en didácticas, en metodologías, en formas de planificar y demás, si actitudinalmente nosotros no pensamos, no asumimos, no reflexionamos la importancia de empezar a pensar en la singularidad, en la diversidad, en esa otredad, en la presencia del otro, como un otro distinto. Y esto de aprender a vivir juntos, uno puede pensar en cuestiones metodológicas, pero si no lo asume desde la actitud, si no se conmueve frente a este principio de la educación en y para la diversidad, no va a resultar de esa manera. Entonces, la cuestión del respeto por la diversidad es compleja, requiere respuestas siempre contextualizadas y de reflexión permanente acerca de los efectos que nuestras decisiones e intervenciones tienen sobre nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Es decir, no hay recetas. No esperen un segundo cuatrimestre con recetas absolutas. Es decir, no es que con un manual vamos a encontrar cómo actuar para cada uno de tipos de diversidades, sino que las respuestas tienen que ser contextualizadas. Los pibes y las pibas que trabajan, que están en nuestras escuelas, que habitan nuestras escuelas, no son los mismos, tienen distintas necesidades, y ahí está la creatividad del docente para poder trabajar con ellos, ¿no? Lo va a poder hacer en la medida en que nos permitamos hacerlo. Entonces, somos diferentes, pero iguales, ¿sí? A su vez. Entonces, educar en la diversidad es un desafío, pero es enriquecedor para todos y para todas. No tenemos que verlo como un obstáculo, sino justamente como una posibilidad. Tenemos que trabajar desde una pedagogía de la singularidad, recuperando la idea de que cada uno es importante, cada una es importante en el aula, y que hay ritmos de trabajo distintos, ritmos de aprendizaje distintos, ¿sí? Y que nosotros también como profes somos distintos. Que la escuela sea un espacio de hospitalidad y de bienvenida. Me gusta mucho pensar, como lo plantea también Carlos Escliar, este tema de la hospitalidad en contraposición con la hostilidad, ¿no? Tenemos que hacer de las escuelas un lugar que sea habitable para los pibes de la escuela secundaria, y darle la bienvenida a los nuevos. Tenemos que desnormalizarnos y desaprender para poder asumir esta realidad. ¿Por qué desnormalizarnos? Porque
mucho tiempo hemos pensado y hemos naturalizado que esto que hacemos está bien. Esto lo hemos heredado de anteriores generaciones y nos parece que la escuela es esta escuela, cuando en realidad tenemos que poder, digamos, asumir de que la escuela es un hecho social y entonces en consecuencia no existió siempre con el mismo formato. ¿Y por qué no empezar a pensar otro formato, otras dinámicas, otras formas de trabajar en ella? Por eso tenemos que cuidar la otredad, que la escuela también excluye. ¿M? Y eso no lo podemos dejar de hacer sin enfrentar los prejuicios. ¿M? Debemos intentar salir de la comodidad de lo conocido y aventurarnos a aprender a vivir juntos. Es decir, creo que tiene que ver mucho con esta aventura, con salir de este lugar a veces cómodo en que siempre repetimos lo mismo y me parece que tenemos que animarnos a pensar otras cosas. Como les decía hace un rato, ¿existen recetas para trabajar con los diversos? Carlos Escriar dice, tiene que ser una escuela para cualquiera y para cada uno. No hay recetas. Vamos a trabajarlo en el segundo cuatrimestre algunos, digamos, algunas recomendaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con lo metodológico, pero no puedo darles una receta para cada uno de sus alumnos. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer todo lo distinto que tenemos en común para poder empezar a trabajar desde este enfoque. Es la guía didáctica número 2, el título fue Educar en la mirada y el oído, percibir la singularidad y también las posibilidades. Me gustó pensar en esto, por eso vieron que yo en la guía les decía, le tomé prestado ese título a José Contreras Domingo, Educar en la mirada y el oído. Empezamos en la guía número 1 viendo que somos herederos de una escuela tradicional, con un formato y con un dispositivo y con una dinámica particular. ¿Sí? Si queremos pensar en una escuela inclusiva, que es el eje de trabajo de la guía número 3, tenemos que hacer un paso previo, que es empezar a sacar esa modorra que tenemos de reproducir las formas de trabajo de la escuela tradicional. Como lo aprendí así, como lo viví así como alumno, es muy probable que entonces yo reproduzca ese tipo de acciones, ese tipo de prácticas. Entonces, en la guía número 2 trabajamos distintas pedagogías con distintos autores. Las pedagogías de la fragilidad, educar y apasionarse por las vidas singulares. Y acá voy a rescatar algunos fragmentos, algunas citas textuales en este video. Y acá en esta oportunidad la de José Contreras Domingo, en una de las partes dice, de lo que se trata es de que cada uno y cada una pueda ser quien es con completa dignidad, para que pueda desarrollar una vida digna y sentir como digno su vivir. Y la relación educativa es el lugar en el que uno, como educador, acepta que no sabe, que tiene que mirar y oír, ver y escuchar, que todo puede ocurrir, pero no para desear que nuestros alumnos sean quienes no son, sino para que para que encuentren su camino. Me parece preciosa la cita. ¿Cuántas veces intentamos que nuestros pibes se parezcan a nosotros, piensen como nosotros, en el caso de ustedes, que se apasionen con la matemática como ustedes, y bueno, habrá que ver si logramos eso o logramos que despierten con nuestro apasionamiento, también encuentren otros caminos, otras, digamos, otros lugares para explorar y demás, que no necesariamente tiene que ser exactamente el nuestro. Entonces, tenemos que descubrir en la diferencia no una limitación, sino una posibilidad. Y tenemos que mirar con mirada limpia, escuchar la voz de los pibes con buenos oídos. ¿Para qué? Para poder abrirnos a las historias singulares. Y yo, mientras redactaba la guía didáctica número 2, pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo están siendo educadas sus miradas en el profesorado durante su formación docente? Para luego mirar al otro futuro alumno o alumna con quien vas a trabajar, ¿no? O con quien van a trabajar. ¿Cómo estaremos actuando nosotros como formadores de formadores en el proceso de ustedes para justamente prestar atención a esta cuestión de la singularidad y de la fragilidad del otro? En esta guía didáctica número 2 tuve la colaboración de la profesora Gabriela Darré, que entiendo que muchos también la conocen, una
muy querida colega y amiga, ella nos invita a pensar en las pedagogías del amor, desde una ética de la reciprocidad. Y dice Gabriela, un amor que nos permite animarnos y arriesgarnos por un otro, estar abiertos a lo que acontece, a la novedad, a lo que está por nacer, que educar, este amor que nos permite educar como un acto político, reconocer la presencia de ese otro y trabajar para que ese otro pueda transitar el camino que haya elegido, es un acto político. Sostener el amor también que nos permite sostener la vulnerabilidad del otro y lo orienta. Otra palabra muy, muy linda que plantea Gabriela, que tiene que ver con la disponibilidad. Amor es estar disponibles para el otro y romper obviamente con lo previsto, a sorprendernos a ese otro de forma hospitalaria. Y entonces dice Gabriela al terminar su capítulo, dice, ser docente desde una ética de la reciprocidad implica el dar y el darse, el ser cómplice en la justicia, en la responsabilidad, en la hospitalidad, de poder atender a una pedagogía de la alteridad, del nosotros, de visibilizar al otro en su mirada, en su voz, en su pensamiento, su humanidad, su historia. Ella nos invita a destejer los saberes que se imponen como verdades universales y que impiden construir nuevas realidades. Así que agradezco muchísimo la colaboración de Gabriela, que nos permite pensar y también nos presenta muy en carne viva una historia que ella vivió en sus primeros años de docencia, ¿no? Así que espero que les haya gustado esta posibilidad de contar una intimidad que tiene que ver con la propia práctica. Otra de las miradas es pensar en las pedagogías de la presencia y del cuidado. La educación es un encuentro y una transmisión entre generaciones en la filiación del tiempo. Le damos la bienvenida a los nuevos. Tenemos que darle la bienvenida a esos recién llegados, que son los pibes y las pibas, que tienen la vida por delante, pero tenemos que acompañarlos en este proceso. Y en esta invitación y en este convite, ¿no? Es Laura Duchas que dice la enseñanza es un convite, no debe convertirse en un combate. Tenemos que invitar a los nuevos a ser autónomos y partícipes de lo humano. Y esto se da en un pacto generacional. Digamos, nosotros como generación adulta, digamos, generamos este pasaje, esta transmisión, justamente con una promesa pedagógica y una vinculación con el futuro. De ahí la importancia del cuidado. Es decir, debemos generar o estar atentos a las políticas de cuidado, tenemos que estar atentos al cuidado del otro. Piensen que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Lo podemos ver desde lo normativo, lo podemos ver desde lo legal, pero lo tenemos que poder ver fundamentalmente desde el corazón, ¿no? desde el alma, ¿no? Que tiene que ver con esto de cuidar al otro. Y aquí una frase preciosa de Hannah Arendt que me parece que sintetiza esta cuestión, que tiene que ver con que la educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También, mediante la educación, decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, sin quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Trabajamos otra mirada que es la pedagogía de la singularidad y justamente cuando pareciera que hay un empecinamiento de la escuela con el lenguaje de la igualdad. Ustedes ya van a escuchar mucho en las salas de profesores, bien intencionados, pero generalmente los profesores y las profesoras dicen, yo trato a todos, los considero a todos los alumnos como iguales, yo los trato a todos por igual, yo pretendo de todos lo mismo. Y me parece que tenemos que empezar a revisar este concepto, ¿no? Pensando que en una igualdad de partida, de proceso, de llegada,
y de esa manera no sé si estamos siendo justos, ¿no? Es decir, tenemos que recuperar el concepto de justicia social. No sé si es necesario considerarlos a todos iguales, iguales en dignidad, por supuesto, pero hay que poder pensar en los procesos también, en lo que necesita cada uno para poder aprender más y mejor. ¿Mm? Y entonces también recuperar el concepto de justicia curricular. Justamente ustedes no sé si lo han trabajado en otros, con otros docentes, pero en esta guía número 2 se trabaja el concepto de justicia curricular de Connell, donde justamente plantea esta cuestión de recuperar el currículum de los sectores postergados. Por otro lado, tenemos que revisar la mirada sobre nuestros estudiantes, sobre nuestras estudiantes, percibir lo singular, la escucha antes que el diagnóstico. Somos rápidos para diagnosticar digamos, y siempre estamos apurados y no escuchamos. El tema de la proximidad, percibir las posibilidades que tienen los demás, ¿sí? Trabajar por su dignidad. La pedagogía de la singularidad es siempre entonces una pedagogía de la experiencia y depende del encuentro con el otro. Tenemos que asumir distintas aperturas, la posibilidad de un aprendizaje personal, poder pensar el currículum, las tareas, las relaciones, las evaluaciones, cosa que vamos a trabajar fundamentalmente en este sentido en el segundo cuatrimestre. Y por último, la guía didáctica número 3, su título es Principios de la enseñanza para la diversidad, parte entonces de la idea de que todos somos diferentes y eso nos hace iguales. Y aquí también otra cita, ¿no? Todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información, por introducir ritmos de aprendizaje diferenciados, atención y recursos distribuidos entre alumnos, todo lo que se pueda hacer por desbordar los espacios de aprendizaje, por disponer tareas distintas en las que se pueda trabajar al mismo tiempo con alumnos y alumnas, por admitir estilos de aprendizaje diferenciados, serán recursos para que sin renunciar a un proyecto de cultura común, compartida, desde la radical singularidad de cada uno, pueda hablarse de una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad. Es decir, todo lo que podamos hacer para salir de esa uniformidad, para salir de esa cosa masificada, para salir de esa cosa tan estructurada que tiene la escuela tradicional, todo eso va a servir para poder pensar en una escuela estimuladora de la autonomía y de la libertad de los pibes. Este es una cita de Jimeno Sacristán del año 1995. Entonces, aquí en nuestro país, Rebeca Nijovic está trabajando con el concepto del enfoque de trabajo en aulas heterogéneas. Y eso de pensar las aulas heterogéneas es una manera diferente de pensar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Una cosa es suponer que el aula es homogénea, que los 30, 35, 40 chicos que tengo en el aula todos aprenden al mismo ritmo, todos entienden la explicación de una sola vez que cuando yo la doy, todos trabajan con el mismo entusiasmo, ¿no? Ese suponer que la evaluación es la misma para todos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones tenemos que empezar a repensarla. Y entonces dice Rebeca Nijovic que este enfoque de trabajo en aulas heterogéneas implica distintos aspectos a considerar. El primero de ellos tiene que ver con el fomento de la autonomía del estudiante. Es decir, tenemos que trabajar por lograr progresivos avances en su autonomía. Por otro lado, el trabajo desde la flexibilidad, es decir, poder flexibilizar los procesos didácticos, los procesos metodológicos, la distribución de tareas, los recursos, la forma de agruparlos. Otro elemento es la posibilidad de que el estudiante pueda elegir. Es decir, darle un menú de propuestas, ¿sí? Y que en función de esa pueda hacer un recorrido a partir también de sus capacidades y de sus intereses. Y por otro lado, el posicionamiento ético frente a la tarea y al vínculo docente-alumno que hace un rato decíamos. De nada sirve poder trabajar estas cuestiones si nosotros no asumimos, desde el convencimiento, desde la convicción, no asumimos esta tarea. Entonces, hablar de educación inclusiva parte de un principio básico. ¿Qué entendemos por educación inclusiva? Es aquella que garantiza el acceso a la presencia, el aprendizaje y la participación de todas los pibes de la escuela. Todos, ¿sí? Hay como una tendencia o a un riesgo cuando uno habla de educación inclusiva, está pensando a veces en una escuela
que atienda los distintos casos de, por ejemplo, de discapacidades, ¿no? De discapacidad auditiva, motriz, etcétera. No es así. Cuando estamos hablando de educación inclusiva, una escuela inclusiva es para todos. Es una escuela que lucha contra la exclusión, es decir, que nadie quede fuera. Es una escuela donde trabaja con la familia y con la comunidad, donde respeta, atiende y cuida las diferencias, pero las diferencias de todos, ¿sí? Es decir, un alumno que tiene otro ritmo de aprendizaje, ahí está también la diferencia, ahí también está la diversidad. No caigamos en esta idea de pensar educación inclusiva igual o sinónimo de la atención de discapacidades, que es otro tipo digamos, es un elemento más dentro de la mirada de la educación para la diversidad. Y para que la escuela sea inclusiva, lo que se necesitan es eliminar o minimizar las barreras de distinto tipo que limitan el derecho a la educación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ello no se logra? Cuando no logramos, digamos, eliminar esas barreras y aparece el fracaso escolar. ¿Es la escuela la que incluye o es la escuela la que excluye? ¿De quién es el fracaso? ¿Fracasa el pibe, fracasa el joven o fracasa también la escuela o fracasan los dos? ¿De qué tenemos que hacernos cargo los docentes frente al fracaso escolar? Históricamente siempre el fracaso estuvo puesto en el déficit del alumno. ¿Es siempre el alumno el que fracasa? ¿O a veces hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones didácticas, organizativas, institucionales, vinculares, que hace que también el fracaso tenga que revisarlo la escuela, ¿no? Pero son cuestiones como que nos cuesta asumir este debate. Y como les decía hace un rato, educar en la diversidad también implica prácticas inclusivas de estudiantes en situación de discapacidad, ¿sí? Y tenemos que intentar este pasaje de la integración, ¿sí?, a la inclusión. Eh, por un lado, en este gráfico nosotros vemos, que ustedes lo tienen en la guía, esta posibilidad de empezar a pensar en la problemática de la exclusión de los que quedan por fuera de la escuela, ¿sí? Por otro lado, la problemática de la segregación, los que les preparamos una escuela aparte para esos que son diversos, para esos que son distintos, ¿sí? O los integramos, pero una integración donde le vamos marcando también determinados límites dentro de los grupos, o realmente trabajamos para la inclusión, ¿no? El enfoque entonces de la educación inclusiva surge como una respuesta a los tres enfoques anteriores que eran discriminatorios, tanto la exclusión como la segregación o la integración, ¿sí? Por eso pensamos en el modelo social de discapacidad, desde los primeros modelos que tenían que ver más con el modelo médico, entendiendo la discapacidad como una cuestión biológica, ¿sí? Entendemos el modelo social de la discapacidad, entiende que la discapacidad no es un atributo de la persona, no, sino que en realidad es el conjunto de las condiciones contextuales y su relación con los sujetos lo que hace lo que hace a la discapacidad. Entonces, la inclusión educativa implica fundamentalmente eliminar y restringir las barreras, ya sean políticas, ya sean culturales, ya sean didácticas. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto de transformar todas las escuelas en espacios inclusivos, ¿no? Tenemos que poder implementar sistemas de apoyo que eliminen barreras, identificarlas y removerlas. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que problematizar las lógicas individualistas y competitivas, pensar en formas de trabajo colaborativo, planificar con otros, promover la indagación y la mirada atenta a los procesos. Fíjense que en la guía tienen ahí algunas preguntas que hacen, por ejemplo, al edificio escolar. ¿Cuántas veces hasta un edificio no está adaptado para que pueda ser habitado por todos, ¿no? Y en las situaciones individuales, poder articular los PPI, las propuestas pedagógicas individuales en caso de ser necesario, que eso ya es un trabajo en conjunto entre generalmente colegas de la educación común con colegas también de la educación especial. Y entonces Scliar nos invita a pensar en el cambio de alguna manera, y él dice que, o propone que una nueva política desde una nueva amorosidad
sintiéndonos responsables por el otro, siendo hospitalarios con la especificidad del otro, y a través de un lenguaje de la ética y que borre de una vez para siempre toda pretensión a la normalidad. ¿Mm? Entonces yo agrego, ¿no? Tal vez una manera sería de empezar es reconociendo esos gestos mínimos, que se acuerdan que vimos en la guía didáctica número 1, que tiene que ver con desde el saludar, desde el mirar, desde el escuchar, desde el dar la bienvenida, desde estar atento al otro, esas pequeñas cosas que nos hacen tan bien, ¿no? Bien, para cerrar esta parte conceptual, les traigo esa frase tan bonita, los que leyeron el Principito, la deben recordar, que el Principito decía que el tiempo que dedicaste a tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para vos, ¿no? Es decir, el tiempo que le dediquemos a los pibes, el tiempo que le dediquemos a nuestro oficio, a nuestro trabajo, hace que nuestro laburo sea realmente importante y valioso. Bien, entonces vamos a pensar un cierre de este recorrido. Finalizado este primer tramo, ahora los invito, ¿se acuerdan que yo les había pedido que vayan armando un cuaderno de bitácora con sus anotaciones? ¿Qué tenían que anotar ahí? Lo que sentían, lo que pensaban, las cosas que les generaba la lectura, sean buenas, sean malas, tengan que ver con lo que los conmueve, lo que rechazan, ¿sí? Es decir, los sentires y los pensares a medida que fuimos avanzando en el recorrido propuesto. Y ahora les pido que ustedes elijan alguna de estas presentaciones donde puedan dar cuenta de ese proceso para pensar y pensarse en la educación para y en la diversidad. Y decíamos que el enfoque de aulas heterogéneas implica que también ustedes puedan elegir, ¿sí? Y acá les voy a elegir 3 tipos de producciones, ¿sí? O un informe personal de entre 2 y 3 carillas, una presentación en PowerPoint o Prezi o alguna aplicación similar de no más de 20 diapositivas, o si se animan, que estaría bueno, un video presentación de no más de 10 minutos, que tiene que ver con esta posibilidad también de vernos y de escucharnos, cosa que nos privó el tema de la virtualidad, ¿no? Yo acá les planteo una fecha tentativa. Si pueden, les agradeceré que lo entreguen antes del 18 de agosto. Si ustedes ven que tienen dificultades con la fecha, me escriben por privado, ¿sí? Y después convenimos una nueva fecha. Espero que el recorrido propuesto en este primer cuatrimestre les haya permitido empezar a pensar otras cosas, ¿sí? Me gustaría también saber qué pensaron, saber qué evaluación hacen de esto, y entonces voy a habilitar un foro donde ustedes puedan hacer sus comentarios con total libertad. Así que bueno, no me queda más que agradecerles el esfuerzo, agradecerles estar ahí a pesar de. Y no se pierdan el segundo cuatrimestre, que va a estar bueno, ¿sí? Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme. Fíjense si pueden descansar un poquitito ahora en el receso, yo voy a tratar de hacer lo mismo, así que vamos a mantenernos en el foro hasta el 17 de julio y después retomamos un poquito en agosto, así descansamos de tantas computadoras y pantallas, ¿sí? Así que les mando nuevamente un fuerte abrazo.